Nosotros nos vamos a hablar un poco del filósofo Epicuro. Epicuro. Mi nombre es Kelly. Yulisen. Javier. Y la personificación de Epicuro es Epicuro. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña presentación por parte de nuestro compañero. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de hablar sobre el gran filósofo Epicuro. Vamos a conocer un poco sobre la historia, cómo fundó, de dónde viene, y nuestra compañera, la entrevistadora Yulisen y Kelly, entrevistando como ejemplo de Epicuro. Vamos a conocer un poco de su historia y la ética, ¿no? Y su escuela. Entonces, Recibamos un fuerte aplauso para al nuestro compañero Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les hablaría en griego, pero posiblemente no me entiendan, entonces ya tratar de hablar en español. al centro, señor, para poder Bueno, señora Epicuro, es un placer tenerlo acá con nosotros. Para empezar, quisiéramos conocer un poco de su historia. Ok. Bueno, como les dijeron anteriormente, me llamo Epicuro. Nací en Samos, en Grecia, en el año 341 a.C., hace bastante tiempecito. A pesar de que nací en una familia pobre, fui criado dentro de la nobleza ateniense, o sea que lo cual me abrió algunas posibilidades. Cuando ya voy volviéndome joven, a medida que fui adquiriendo conocimientos y experiencia, decidí viajar alrededor del mundo, siguiendo a un amigo, compañero que era seguidor de Demócrito, lo cual influyó de cierta manera en mi forma de pensar, en mi filosofía de vida. Bueno, cuando ya pues hice como que mi viaje, lo sentí completado alrededor del mundo, decidí trasladarme a Atenas. Fue allí donde fundé mi primera escuela, la más importante, que es la escuela El Jardín. Y a partir de ello pues fueron creciendo, se me fueron dando muchos logros y creció como esa forma que tengo yo tan particular de ver el mundo. Tengo entendido también que en su escuela permitía la presencia de mujeres, cosa que no era muy común en ese tiempo. Sí, realmente dentro de la época fue algo muy novedoso, podemos decir que es como escandaloso, porque era la primera escuela filosófica que admitía la participación de mujeres, hombres, esclavos, o sea, aceptábamos a cualquier persona, no teníamos distinciones ni sociales ni razas de ninguno. Tantas personas libres como esclavos podían hacer parte de mi escuela. Excelente. ¿Y cómo define usted su corriente filosófica? Creo que el epicureísmo es algo que, si lo podemos ver de una forma básica, es muy sencillo. Principalmente el epicureísmo trata y nos habla sobre la búsqueda de la felicidad como objetivo de vida. Pero muchos dirán, pero ¿cómo encontramos la felicidad? Hay muchas formas. Sin embargo, para mí hay una forma que es la verdadera, y es encontrar la felicidad por medio del placer. El placer es el único conductor que nos lleva a la felicidad. Y cuando se habla de placer, ¿cómo debemos entender ese concepto de placer? ¿Con excesos? No. Ahí es donde de pronto pueden haber contrariedades con otras personas, con otros filósofos, incluso de esta época o más antes de mí. Y yo siento que el placer para llegar a la felicidad debe ser un placer moderado, un placer que fue, digamos, tranquilo donde se encuentre la plenitud del alma y el bienestar físico.
como complementos principales para encontrar esa felicidad de la que les hablo. Otra pregunta, señor Epicuro. En esos tiempos. Yo le pregunto, Sí, claro. señor Epicuro, dígame compañero, y el tentador pregunta, ¿qué necesitamos para ser feliz? Realmente para ser feliz no necesitamos muchas cosas, necesitamos los básicos. Pan, agua, una mente tranquila, bienestar físico y sobre todo, y muy importante, la amistad. Señor Epicuro, ¿usted tuvo hermanos? Sí, tuve 4 hermanos. Dentro de mi biografía, de mi historia, de mi trayectoria, también fui en servicio militar cuando cumplí 18 años. Y sí, tengo 4 hermanos. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, en su tiempo habían variedad de dioses, ¿cierto? ¿Qué pensaba usted de eso? ¿Cuál era su opinión sobre ese tema? Pues no le puedo decir que soy ateo, no soy ateo. Tengo cierta creencia, muy poquito de los dioses, pero sí. Lo que sí considero es que los dioses no se meten, no se intrometen dentro de los asuntos humanos. Para mí se puede decir que soy más apegado, más un poco científico. Soy muy creyente de la teoría atomista, o sea que el universo fue creado y pues nada, como por la materia, todo eso, lo cual nos dice que el ser humano es libre de crear su propio camino, su propio destino. Realmente los dioses no interfieren con eso. Así que la búsqueda de una vida buena, una vida plena, saludable, todo eso depende del hombre, no es necesaria la intervención de los dioses. Ok, excelente. Y por último, de mi intervención, ¿qué debemos dejar nosotros o qué pensamientos debemos tener para alcanzar el placer como fin de la felicidad? Compañera, aquí hay 3 cosas que son primordiales a la hora de una búsqueda de la felicidad y que se deben dejar un poco de lado. Y son, primeramente, el temor a los dioses, el miedo a la muerte y el temor al destino. Bien, señor Epicuro. Ahora hablemos un poco de lo que fue su escuela. Tengo entendido que era una escuela innovadora, incluyente. Cuénteme, ¿qué hacía eso? ¿Qué hacía que su escuela también fuera novedosa? Pues fuera de la parte estética, la parte física que la hizo muy novedosa en la época, porque siempre traté de que mi escuela fuera a las afueras de Grecia, fuera del bullicio y de todo ese revuelo político que se vivía en la época, como para tener un espacio más seguro, más tranquilo, donde se pueda desarrollar el ser como persona. Pues además de eso, como lo dije anteriormente, la escuela formó mucho revuelo porque se acercaba la participación de mujeres, de hombres, negros, de cualquier raza, de esclavos o libres o esclavos. O sea, no teníamos ninguna distinción. En mi escuela, cualquiera que deseara aprender a cómo vivir una vida de esta manera, que para mí la adecuada, era libre de hacerlo. ¿Qué buscaba formar su escuela? ¿Ciudadanos qué? Mi escuela buscaba formar ciudadanos libres, principalmente, ciudadanos que tuvieran la capacidad de encontrar esa paz y encontrar esa manera de vivir adecuada dentro de la tranquilidad, dentro de su vida cotidiana y principalmente dentro de los placeres que nos alejan de un poco del dolor y de los temores. Cuénteme, ¿qué papel jugaba la amistad dentro de su escuela? ¿Qué hace importante o cómo con usted a través de la amistad, en qué contribuir a sus estudiantes? Bueno, hay que un tema que principalmente a mí me gusta mucho. Para mí la amistad es parte fundamental a la hora del crecimiento de la persona dentro de su ser. La amistad es como un apoyo verdadero.
hacia lo que es la búsqueda de la felicidad, ya que por medio del amigo se puede llegar a sentir esos sentimientos de placer, de felicidad, de una forma mancomunada. O sea que yo te puedo ayudar a ti a alcanzar esa felicidad, sin embargo tú me puedes ayudar a mí también a alcanzarla. O sea que podríamos decir que su objetivo central dentro de esta escuela era de que sus estudiantes fueran estudiantes libres de temores, libres de miedo a los dioses, a la muerte. ¿Cuál era su objetivo aparte de eso? Sí, principalmente mi objetivo fue crear personas libres, libres en su manera de pensar, libres en su manera de vivir la vida, que fueran felices, porque sobre eso trata básicamente mi corriente filosófica, la felicidad por medio del placer, y que pues vivieran una vida plena de la que no se van a arrepentir, porque realmente yo no creo en la reencarnación ni en ni que hay un plan divino, un camino que ya viene trazado y nosotros tenemos que recorrerlo porque está escrito. Cada persona es libre de crear su vida y vivir su propia experiencia, y dentro de esta experiencia tratar de que lo lleve a la felicidad. He visto que ha tocado mucho el tema del placer. Cuéntenme, ¿qué placer es ideal para tener esa felicidad completa de la que usted tanto nos habla? Cuando hablamos del placer, me refiero a ese sentimiento de satisfacción, de sentir que te satisface algo. Sin embargo, tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de placeres. Están los placeres naturales y necesarios, como por ejemplo comer cuando tienes hambre, que es un placer que se te genera de una manera inmediata porque es algo que tú sientes y necesitas. También hay placeres que son naturales pero no necesarios. Aquí podemos hablarlo poniéndoselo más fácil, como cuando tú dices voy a darme gustito. Cuando eliges comerte una comida gourmet sabiendo que tienes la sopa en tu casa. Entonces es un placer, es algo que te va a generar un placer, sin embargo es natural pero no necesario. Luego están esos placeres que no son ni naturales ni necesarios, como lo son la ambición, el poder y la ambición al dinero y la fama, que realmente lo que hacen es preocuparnos, y una cabeza de una persona que haya preocupaciones realmente es imposible que haya felicidad. Bueno, señores, como último yo sí que quisiera que usted me diera varios consejos. Uno de esos sería cómo enfrentar el miedo a la muerte. La muerte debemos enfrentarla tomándola como algo que va a suceder. Es algo que irremediablemente va a suceder. Cuando la muerte, antes de que la muerte llegue, nosotros ya no estamos. Cuando la muerte llega, ya estamos listos. Entonces, la muerte no hay que tenerla como digamos, como que a esa meta a la que yo voy a llegar, sino como, bueno, es algo que inevitablemente va a llegar. Entonces, voy a vivir mi vida hasta que llegue ese momento. O sea que básicamente sería que vivir la vida que estamos viviendo en lugar de preocuparnos en el futuro. Exactamente. Evitar el mínimo de preocupaciones, vivir la vida de la manera que se sienta más plena, más segura, más tranquila, alejada del bullicio, alejada de los problemas, alejada del dolor principalmente. Y sí, básicamente eso, tratar de que ser felices siempre, en todo tiempo. Muchas gracias. Reflexión sobre el gran pensador filósofo. Muchas veces en la vida corremos detrás de cosas que creemos necesarias para ser feliz: riqueza, prestigio, poder. Sin embargo, Epicuro nos recuerda que la verdadera satisfacción no está en la acumulación, sino en reconocer lo simple. El placer duradero surge de valorar la amistad, la tranquilidad del espíritu y la ausencia de sufrimiento. Aquí es la